¿Cómo estás, mi querido amigo, hermano? Qué bendiciones poder encontrarnos a través de este medio para juntos estudiar la palabra de Dios. Estamos tocando un tema muy importante que no te lo puedes perder. Estamos viendo el tema de cómo podemos llegar a ser buenos administradores de los bienes que Dios nos da. Es por eso que el título general de nuestra serie o estudio es Administrar para el Señor hasta que Él venga. Recuerda, mi querido amigo, que el Señor nos va a pedir cuentas de todo lo que Él nos ha dado. Así que tenemos que aprender a cómo tú y yo podemos llegar a ser buenos mayordomos o administradores de lo que Dios nos da día con día. El tema número 2, que es para el día de hoy, o para este estudio, lleva por título Los pactos de Dios con nosotros. Y más de uno se preguntará, ¿qué es un pacto? Un pacto es un contrato, una alianza. Por ejemplo, yo vivo en un apartamento y cuando uno renta un apartamento, dice yo voy a pagar la mensualidad mientras usted me deja vivir en este apartamento. Es un contrato que se hace. Y en la Biblia encontramos también pactos o contratos que Dios hizo con su pueblo y por extensión con cada uno de nosotros. Y esta lección justamente se enfoca en estudiar esos pactos. Así que vamos a nuestro texto clave de la semana que se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 28 y versículo 1 y dice así la palabra de Dios. Si obedeces cabalmente la voz del Señor tu Dios para cumplir todos sus mandamientos que te prescribo hoy, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Fueron las palabras de Dios para su pueblo mientras estaba en el desierto. Dios demandaba obediencia de sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos, para que Dios pueda bendecir a su pueblo. Y saben, hay pactos que son unilaterales y también bilaterales. Hay pactos que Dios cumple sí o sí. Por ejemplo, Dios hace llover sobre justos e injustos. El sol sale para buenos y para malos. Hagas lo que hagas, te portes bien o no, Dios va a hacer salir el sol y va a hacer llover para buenos y para malos. Pero hay pactos donde nos toca a nosotros como seres humanos poner nuestra parte o hacer nuestra parte. Justamente vamos a ver aquí el primer pacto, que es el pacto de salvación. ¿Qué debo hacer yo para ser salvo? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 3, versículo 16. Mira, escuchemos bien. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo es muy conocido por todos nosotros los cristianos y creo que más de uno lo sabe de memoria, San Juan 3:16. Pero ¿qué significa este versículo? Este versículo dice que Dios amó al mundo, que nos dio el mayor don, el mayor regalo, a su Hijo amado en nuestro lugar. Él murió en nuestro lugar para que tú y yo podamos ser salvos. Es decir, Dios lo dio todo por cada uno de nosotros. Dios envió a su único Hijo para morir en rescate de cada uno de nosotros. Ahora, dice allí, para que todo aquel que en Él cree, nuestra parte es creer en Jesús para poder alcanzar vida eterna. Dios hizo su parte, envió a su Hijo para morir en nuestro lugar. Ahora, cada ser humano, si quiere tener vida eterna, debe creer en Jesús, debe tener fe en el Hijo de Dios para que pueda alcanzar salvación. Ahora, el hecho que Dios amó a todo el mundo quiere decir que todo el mundo puede alcanzar salvación si cree en Jesús. Pero mucho cuidado, mucha gente que dice que todos se van a salvar sí o sí. Recuerda qué es lo que dice en el capítulo 3, versículo 18. Leamos juntos este siguiente versículo del mismo capítulo. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, no todos se van a salvar, sino que se van a salvar aquellos que tienen fe o aquellos que creen en Jesús como el Hijo de Dios. Hoy en día, mi querido amigo, hay muchos engaños por el mundo.
El diablo ha salido a engañar al mundo entero y usa personas para engañar. Hay mucha gente que dice que sí o sí todos se van a salvar. Ese tipo de pensamiento no es bíblico. Se llama el universalismo. La gente o la creencia de que no importa lo que hagas o en quién creas o cómo vivas, sí o sí Dios te va a salvar. Veamos un poquito sobre este concepto. Algunas personas creen en el universalismo, que es la creencia de que toda la humanidad se salvará finalmente. Es decir, Dios te dice, te salvaré, no importa lo que creas o cómo vivas. ¿Qué te parece esa idea? Mucha gente cree en esto o tiene ese tipo de conceptos acerca de la salvación. Mucho cuidado, este concepto no es bíblico. Claramente vimos en el versículo 16 del capítulo 3 de Juan que Dios envió a su Hijo para morir por nosotros, pero la parte que a ti y a mí nos toca es creer, es aceptar al Hijo de Dios. Es poner nuestra fe y nuestra confianza solamente en Él como el único camino de salvación. Ahora, Cristo mismo nos enseñó. Cuando leemos el libro de Mateo capítulo 7, versículo 13-14, dice, 2 caminos nos toca elegir. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y difícil el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Tenemos una sola elección entre 2 alternativas: el camino ancho, el camino angosto. ¿A quién le toca decidir? Es a cada uno de nosotros. Tú y yo tenemos que decidir, porque Dios nos creó con libertad para elegir. 2 puertas, 2 caminos, 2 destinos. ¿Por cuál vas a andar? Y dice Cristo ahí mismo, por la puerta ancha muchos van, no, muchos caminan o entran por esa puerta, pero por la puerta angosta, el camino angosto, son pocos los que la hallan. ¿Te das cuenta? Cristo mismo planteó allí que tenemos que elegir. Tenemos una elección. Él nos da a elegir. ¿Qué elegiremos? Es más, Cristo puso un ejemplo de cómo tú y yo tenemos que creer y obedecer su palabra. Es nuestra parte como seres humanos. En Mateo capítulo 7, versículo 24-25 dice la palabra de Dios allí. Por tanto, cualquiera que oiga estas palabras mías y la ponga ¿en qué? En práctica, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y descendió la lluvia, vinieron las inundaciones, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca que es Cristo. Nuestra parte, mi querido amigo, es no solamente escuchar la palabra de Dios, sino que poner en práctica, obedecer la palabra de Dios. Ese es el pacto de salvación. Dios nos da el regalo de la salvación. Somos salvos por gracia a través de la fe. No tenemos nada que hacer para salvarnos. Cristo lo hizo todo. Pero mi parte es justamente aceptar ese regalo. Es como si Dios viniera y te dijera, ¿sabes qué, Juan, Marta, María? Te entrego este regalo de la salvación. Frente a un regalo que alguien te da, tú tienes 2 alternativas. Bien aceptar ese regalo o bien rechazar ese regalo. Y el regalo le cuesta a quien le da. En este caso, a Dios le costó a su propio Hijo. Pero Él viene y nos da el regalo. ¿Qué harás con ese regalo? ¿Aceptarás el regalo? Si tú aceptas y crees en Jesús, tienes vida eterna. Pero si no, estás condenado para siempre. Así de sencillo es el pacto de salvación que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Tan sencillo que un niño lo puede entender. Pasamos ahora al siguiente pacto, es el pacto de bendición. El pacto de bendición. Dios promete bendecir a su pueblo. En el pasado, Israel, si obedecía, Dios lo bendecía. Era próspero, pero debían obedecer los mandamientos, los estatutos, todo lo que Dios les había ordenado a ellos para que sean prósperos. Y te recomiendo que tú leas el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, donde se contrasta las bendiciones si obedeces y las maldiciones si desobedecemos.
Vamos a ver qué es el versículo allí. Una vez más, Deuteronomio capítulo 28, el versículo 1. Y dice allí la palabra de Dios: si obedeces cabalmente la voz del Señor tu Dios para cumplir todos sus mandamientos que te prescribo hoy, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Mira qué interesante versículo. Y qué puntual es Dios para con sus hijos. Si obedeces cabalmente los mandamientos de Dios. Dios demanda obediencia y el día de hoy es lo mismo con nosotros. Dios también demanda obediencia. Porque el amor puro y verdadero se muestra en la obediencia. Cristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y aquí quiero decir lo siguiente. Eso no quiere decir que yo, para ser salvo, debo guardar los mandamientos. No, ya vimos al principio que la salvación viene de Cristo. Pero la prueba de mi amor justamente es mi obediencia hacia Él. Y Dios justamente en este versículo nos dice, ¿no? Si tú obedeces mis mandamientos, yo te voy a poner sobre la cumbre. Vas a ser cabeza y no cola. Fue la bendición o las palabras de Jehová, ¿no? Hay condiciones que tú y yo tenemos que cumplir en este pacto de bendición para poder alcanzar justamente las bendiciones que el Señor nos da. Vamos a ver cuáles son las condiciones. Las condiciones son las siguientes y se encuentran en el libro de Deuteronomio capítulo 28. En ese capítulo, en el versículo 1, la primera condición es escuchar a Dios y obedecer sus mandamientos. En el versículo 9 se encuentra la siguiente condición, es vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Y la tercera condición se encuentra en el versículo 14, que es tener a Dios como único Señor de nuestra vida. Entonces, hay condiciones que yo debo cumplir. Hacer la voluntad de Dios, obedecer sus mandamientos, tener a Dios como el Señor de mi vida. Es decir, Él es Señor de todo lo que yo tengo y todo lo que soy a Él le pertenece, porque Él me lo ha dado. Y yo quiero ser un buen administrador de los bienes que el Señor me da. Qué maravilloso es nuestro Dios. Nos da las pautas como tú y yo podemos alcanzar sus bendiciones. Y Dios quiere bendecirnos. Dios no quiere que estemos en la miseria. Porque la prosperidad en la palabra de Dios no es simplemente dinero. Es bienestar física, bienestar en tu familia, con tus hijos, tu matrimonio. Tiene que ver con todo. Porque Dios, cuando bendice, bendice todo por completo. ¿Y cuáles son las bendiciones que vamos a recibir si cumplimos con las condiciones? Mira, hay aquí las bendiciones. En el mismo capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Bendita la localidad donde vives, será si tú obedeces, versículo 3. Benditos serán tus hijos, según el versículo 4. Bendito será tu salario, según el versículo también 4. Benditas tus herramientas de tu trabajo, según el versículo 5. Bendito tu hogar y el lugar por donde andas, según el versículo 6. Bendito ante tus enemigos, también según el versículo 7 de este capítulo. Y bendito tu trabajo. Mira, Dios quiere bendecirnos ampliamente y abundantemente. Quiere bendecir tu familia, quiere bendecir a tus hijos, quiere bendecir tu hogar, tu matrimonio, tu trabajo, inclusive las herramientas de tu trabajo. Y es bonito cuando reconocemos que todo proviene de Dios. Yo recuerdo que un amigo vino aquí a buscarme en la casa, se compró un carro nuevo, una troca para su trabajo. Y él vino a buscarme aquí a la casa y me dijo: pastor, yo quiero que tú bendigas este carro, porque lo voy a usar para mi trabajo y quiero que Dios bendiga este carro. Dios bendiga este carro, oramos juntos con él, dedicamos ese carro para que Dios proteja y Dios cuide de su carro y también de su trabajo. Dios quiere bendecirte, mi querido amigo. Dios no es un Dios egoísta, nunca pensemos eso. Pero las condiciones es que nosotros le sirvamos a Él. Y Él promete bendecirnos. Aún cuando sintamos que no somos muy bendecidos por Dios, aún obedeciendo, seamos fieles a Él. Dios a su tiempo premiará nuestra fidelidad. Vamos a ver la siguiente parte de esta lección, es cómo yo puedo honrar a Dios. Si Dios quiere que yo lo obedezca como ser humano, como su criatura, ¿cómo yo como ser humano puedo honrar a mi Dios?
Vamos a ver qué dice el libro de Proverbios, el capítulo 3, versículos 9 y 10. Aquí se muestra el principio de dar. Escucha bien, dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Si no comprendes bien este versículo, te voy a invitar a que leamos juntos en una versión más clara que la versión traducción lenguaje actual. Y dice lo siguiente: demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Aquí está, hermanos queridos y amigos, el principio de dar. Dios quiere que le demos a Él el primer lugar. Quiere que le reconozcamos como el benefactor, el sustentador de nuestra vida, porque nada nos pertenece. Este mismo Proverbios capítulo 3 dice, no te apoyes en tu propia opinión, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Ponte a cuentas con Dios, honra al Señor con tus bienes, con tus primicias, con todo lo que tienes. Cuando yo doy a Dios mis ofrendas, mis diezmos, lo que a Él le pertenece, estoy reconociendo de gratitud que Dios es dueño de todo lo que yo tengo. Hermanos queridos y amigos, en este tiempo, este versículo es válido para nosotros. En este mundo egoísta, donde todos queremos para nosotros, donde la gente más rica quiere más y anhela más, y los pobres se van empobreciendo cada vez más. Este mundo egoísta, si pusiera o poniera en práctica lo que Dios recomienda en su palabra, sería un mundo diferente. Compartiríamos con los demás lo que tenemos. Pero nuestro corazón egoísta, lejos de Dios, no puede más que hacer simplemente buscar para sí mismo. Pero Dios nos dice, honra a Jehová con tus bienes. ¿Por qué te falta? ¿Por qué no te alcanza? ¿Por qué te levantas temprano, trabajas duro en el sol, en el frío, y llegas, recibes tu mensualidad, tu quincena, y sientes que no te alcanza? Se va como arenas en tus manos, como agua en tus manos, porque no estás reconociendo que todo lo que tú tienes, no estás reconociendo que la fuerza, la salud viene de Dios, y no estás honrando a Dios con tus bienes. Honra a Dios con lo que tienes. Honra a Dios con lo que el Señor te da. Reconócelo a Él como tu único Señor de tu vida. Y vamos a ver ahora el pacto del diezmo. Vamos a tocar un poquito el tema del diezmo, aunque este tema va a ser la próxima semana, pero es nada más una pincelada de lo que vamos a ver. Devolver el diezmo es una forma de honrar también a Dios, mis queridos amigos, y reconocerlo como el Señor de nuestra vida y dueño de todo. ¿Ok? En la parte de honrar a Dios, si tú quieres honrar a Dios, tienes que reconocerlo a Él como el único Señor de todo. Tienes que serle fiel o honrarle con tus primicias, con tus bienes. Yo recuerdo, hablando de primicias, cuando era muchacho, era niño, yo crecí en la selva de Perú, y cuando sembrábamos o cuando criábamos animalitos, yo recuerdo que yo criaba gallinitas, ¿no? Gallinas. La primera puesta de huevos que la gallina tenía, yo lo juntaba, lo llevaba a la iglesia y lo depositaba en la tesorería. O si no, vendía los huevitos y lo que me daban de dinero, yo lo ponía en el sobre y lo devolvía a la tesorería de la iglesia. Tus primicias, tus frutos, tus bienes. Dios quiere que seamos fieles en todo, mis queridos amigos. No perdamos de vista, no seamos orgullosos, no seamos egoístas, ni con Dios, con nuestro prójimo. Ahora vamos a ver qué es lo que dice Malaquías 3:7, porque el devolver el diezmo y las ofrendas también es un acto de reconciliación con Dios. ¿Cuánto tiempo le hemos estado robando a Dios? ¿Cuánto tiempo no hemos devuelto lo que a Dios le pertenece? No hemos reconocido, en otras palabras, que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Mira que dice el libro de Malaquías capítulo 3, versículo 10.
Él nos invita a volver a Él. Dice, desde los días de vuestros padres, aquí Dios está hablando justamente a su pueblo. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? En otras palabras, ¿cómo vamos a volvernos a Dios? ¿De qué forma vamos a reconciliarnos con Dios? El pueblo pregunta. Porque Dios les encara con su pecado y le dice, ustedes, desde el tiempo de sus padres, están en falta conmigo, porque no han cumplido ni con mis leyes, ni con el pacto, ni con el contrato. Volveos a mí. Y ellos preguntan, pero ¿cómo nos vamos a volver? Y Jehová responde con el siguiente versículo, en el versículo 8, dice la palabra de Dios. Y Dios pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Una forma, mi amigo querido y hermano o hermana, de reconciliarnos con Dios es devolver lo que a Dios le pertenece. Es reconocer que todo lo que tenemos viene de Él. Estamos iniciando un nuevo año, 2023. ¿Por qué no ponernos a cuentas con Dios? ¿Por qué no devolver la parte que le corresponde a Dios? ¿Por qué no reconocerlo en verdad como el único Dios, benefactor y dador y proveedor para nuestra vida y para nuestra familia? ¿Por qué no hacer ese pacto con Dios? Mi querido amigo, si quieres reconciliarte con Dios, si tú deseas que eso que ganas sea bendecido por Dios, que tu familia, tu matrimonio, tus hijos sean bendecidos por Dios, debes ponerte a cuenta con Dios. Mira, es un acto de reconciliación, es una forma de reconciliación el pacto del diezmo. Devolver los diezmos y las ofrendas es una forma de reconciliarnos y acercarnos a Dios. Ahora la pregunta que tengo para ustedes, mis queridos amigos, es, ¿el pacto del diezmo aún sigue vigente para nosotros hoy o ya no? Es un tema que vamos a tocar en la siguiente semana, en la lección número 3. Pero te dejo como tarea para la casa para que tú pienses. Pero recuerda, el diezmo, el devolver los diezmos y las ofrendas, es un acto de reconciliación con nuestro Dios, reconociendo que a Él le pertenece todo. Todo le pertenece. Ahora, mis queridos amigos y hermanos, Dios está interesado en tu bienestar. Mientras estamos en esta tierra, rumbo a la patria celestial, a Dios le interesa tus necesidades físicas o diarias que tú tienes, porque todos tenemos necesidades en este mundo. Y Jesús mismo, cuando estuvo en esta tierra, nos habló que Dios está interesado en nuestro bienestar diario, porque tenemos que mantener familias. Los que somos casados tenemos hijos, tenemos esposas, tenemos que pagar la renta, más aún en este país. No sé en el lugar que tú estás, pero en este país se paga renta, se paga seguro, se paga biles, se paga el carro, se paga esto, aquello, teléfono, internet. Muchos biles que pagar. Cristo sabía eso. Cristo sabía del afán de la vida y de nuestras necesidades. Y Él nos da una recomendación bien puntual para cada uno de nosotros en este tiempo. Él habló para su tiempo, pero la palabra de Dios por extensión también nos habla a cada uno de nosotros. Veamos cuál es el consejo que Dios tiene, que Cristo tiene para cada uno de nosotros. En el libro de Mateo capítulo 6, versículo 33, dice la palabra de Dios: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Según el psicólogo Maslow, él dice que el ser humano tiene 3 necesidades fundamentales: qué comer, qué vestirse y qué beber. Y como seres humanos sabemos que necesitamos eso. Todos los días nos levantamos y pensamos qué vamos a comer hoy. Tenemos que tomar agua o líquido porque si no nos morimos.
y qué vamos a vestirnos. Son necesidades fundamentales de nosotros como seres humanos. Y Cristo sabía eso. Y Él dice, no se preocupen por el qué van a vestir, qué van a comer y qué van a beber. Eso es parte de nuestra vida, pero no es todo. Eso no es lo primordial, dice Jesús. Él dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Leamos qué dice otra versión, mucho más clara para cada uno de nosotros para poder entender. La versión, la traducción para el lenguaje actual, dice lo siguiente: lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Mire qué interesante el consejo de Cristo, el consejo divino. Es que tú y yo ordenemos nuestras prioridades. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Qué está primero en tu vida? Cristo te aconseja que tú pongas a Dios, el reino de Dios en primer lugar. Que tú lo reconozcas a Él como tu único Salvador, como el único dador y proveedor de lo que tú necesitas en el día a día. Y Él promete darnos lo que necesitamos. La cosa está, mi querido amigo, ¿dónde estamos poniendo la mirada? ¿Dónde estamos enfocados? Cristo quiere que tengamos bienes materiales. Él no nos impide que busquemos eso. Él dice, pero eso no es donde ustedes deben poner su mirada en primer lugar, sino ustedes deben poner su mirada en el reino de Dios. Deben reconocer día con día que Dios es primero y de Él vienen todas las cosas. Porque cuando ustedes se enfocan en lo que quieren, en lo que desean para comer, si ustedes buscan con ansiedad y esmero qué beber y qué vestir, se van a estresar, van a morir a temprana edad, se van a enfermar, porque ahí no está el foco, dice Jesús. Porque miren las aves del cielo, no siembran, no amontonan en graneros, pero ¿quién las alimenta? Vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más vosotros, hombres de poca fe? Dice Jesús. Y nos dice a cada uno de nosotros. Nuestro enfoque debe ser el reino de Dios. Reconocerlo a Él como el gran benefactor y el gran proveedor para nuestra familia. Y lo demás vendrá por añadidura. Mi querido amigo, ordena tus prioridades. Ha empezado un nuevo año. Y Dios quiere que tú empieces con Él y termines con Él. Porque si tú pones a Dios en primer lugar, las demás cosas, Él los traerá en forma de bendición. Cada día trae su propio afán. Mañana te vas a preocupar por otra cosa. Cada día trae su propio afán. Permite que Dios sea el Señor de tu vida. Y recuerda, Él cumple con su parte del pacto. Y también nosotros debemos cumplir con la parte que nos toca. El resultado es que Dios nos va a bendecir conforme a su voluntad. Mi querido amigo, es tiempo de poner a Dios en primer lugar. Primero Dios, no segundo Dios, no tercer lugar Dios. En primer lugar tiene que estar Dios. El sábado pasado ponía ejemplo yo a los niños. Y le decía a los niños de la iglesia, si tú pones un 1 al frente y un 0, ¿cuánto vale? 10, me decían ellos. Si tú pones un 1 y 2 ceros, ¿cuánto vale? 100, me decían ellos. Un 1 y 3 ceros vale 1000, pastor, ok. Si tú pones un 1 y 6 ceros, ¿cuánto vale? 1,000,000, pastor, ok, excelente. Pero si este 1 que está aquí lo trasladas para este lado y lo pones al último, ¿cuánto vale? Vale simplemente 1. Así es nuestra vida cuando no tenemos bien en claro nuestras prioridades y cuando no ponemos a Dios en primer lugar. No alcanza. No estamos tranquilos. Estamos estresados, preocupados, ansiosos por el día de mañana. Trabajamos y trabajamos. Parece que todo lo que ganamos se va en saco roto. Es porque no estamos poniendo a Dios en primer lugar. Mi querido amigo, te invito a que tú puedas poner a Dios en este año, a cada momento, a Dios en primer lugar. Que sea tu deseo más grande, poner a Dios en primer lugar en tu vida, en tu familia, en todo aspecto de tu vida. Que Dios te bendiga. Oremos juntos.
Querido Padre, eterno Dios, Señor, te damos gracias por tu palabra. Eres un Dios maravilloso que desea bendecirnos en abundancia. Nos toca, Padre, cumplir con nuestra parte, porque tú eres un Dios fiel, que cumple su promesa. Y, Señor, también nos toca a nosotros cumplir con nuestra parte. Aún, Señor, aunque no veamos bendiciones grandes en nuestra vida, sigamos siendo fieles a ti, porque usted, a su debido tiempo, premiará nuestra fidelidad. Bendice a cada uno de mis amigos, Señor, suple sus necesidades. Si alguien está pasando por necesidades, no tiene trabajo, su familia, tú puedas, Señor, bendecirlos también a cada uno de ellos, nombre por nombre. Que podamos, Señor, buscarte cada día a ti en primer lugar, que anhelemos tu presencia como nunca antes, para así llegar a ser buenos administradores de los bienes que tú nos das. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido amigo, que Dios te bendiga. Nos vemos en la lección número 3. Te mando un fuerte abrazo.